Sí, muy buenas tardes. Eh, Mi nombre es Yurley Yesenia Cruz Villamizar, estudiante de la licenciatura en inglés de la Corporación Universitaria del Caribe SECAR. Soy del CAU del Doncello Caquetá y esta es la exposición sobre los tipos de discapacidad. Primero vamos a definir qué es la discapacidad. Son un conjunto de características o particularidades que constituyen una limitación o restricción significativa en el funcionamiento cotidiano y la participación activa en un entorno. Los tipos de discapacidad. Entonces, tenemos los trastornos del espectro autista o TEA, la discapacidad intelectual, la discapacidad auditiva, la discapacidad visual, la sordoceguera, la discapacidad física, discapacidad psicosocial, los trastornos permanentes de la voz y habla y la discapacidad sistémica. Tipos de discapacidad. Entonces, los trastornos del espectro autista o TEA. El trastorno del espectro autista es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta de manera en la que la persona percibe y socializa con otras personas, lo que causa problemas en la interacción social y la comunicación. La discapacidad intelectual. Entonces, las personas con discapacidad intelectual tienen algunas limitaciones para el buen funcionar en su vida diaria. Les cuesta más aprender habilidades sociales e intelectuales para actuar en diferentes situaciones. Los tipos de la discapacidad auditiva. Esta discapacidad auditiva la podemos entender como la falta o la disminución o pérdida de la capacidad para oír en algún lugar del aparato auditivo y no se aprecia porque carece de características físicas que la evidencian. La discapacidad visual se define con base en la agudeza visual y el campo visual. Se habla de discapacidad visual cuando existe una disminución significativa de la agudeza visual, aún con el uso de lentes o bien una disminución significativa del campo visual. La sordoceguera. La sordoceguera es una discapacidad única en la que la persona también puede presentar deficiencia visual y auditiva. Una situación que no es muy común cuando se presenta implica un reto para todo el núcleo familiar. La discapacidad física. La discapacidad física es aquella que ocurre al faltar o quedar muy poco en una parte del cuerpo, lo cual impide a la persona desenvolverse de manera convencional. La discapacidad psicosocial. La discapacidad psicosocial es la limitación de las personas que presentan disfunciones temporales o permanentes de la mente para realizar una o más actividades cotidianas. Los trastornos permanentes de voz y habla. Los trastornos del habla se refieren a las dificultades en la producción de los sonidos requeridos para hablar o problemas con la calidad de la voz. Estos se pueden caracterizar por una interrupción en el flujo o ritmo del habla, como por ejemplo el tartamudeo o la falta de fluencia. La discapacidad sistémica se refiere a las condiciones de salud que impiden que el niño o adolescente asista regularmente al aula de clases. Incluye enfermedades crónicas y graves como por ejemplo la insuficiencia renal crónica terminal, los distintos tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, óseas, neuromusculares o de la piel, que no permiten que el estudiante comparta actividades físicas y de otra índole con sus pares. Bueno, profe, muchísimas gracias.